Muy buenas tardes con todos ustedes, estimados cursantes. Sean ustedes bienvenidos a este evento académico realizado por Juristas Ecuador con el aval de Latin Juris. Es para nosotros un placer contar con su participación y retomar las actividades académicas que han estado siguiendo ustedes todos estos años. En este día nos encontramos para realizar el seguimiento del seminario práctico de litigio y defensa en materia de tránsito. El día de hoy tenemos, un momentito, que ya no sé, el día de hoy tenemos 3 excelentes ponencias de las cuales nos encontramos nos encontrará en su práctica la doctora Andrea Quincose, quien nos hablará sobre la tipicidad subjetiva en delitos cometidos en la conducción de un vehículo. También nos estará dando su excelente ponencia el doctor Fausto Vázquez, quien nos hablará sobre el deber objetivo de cuidado y la imputación objetiva en materia de tránsito. Y como última ponencia de este día tendremos al doctor Carlos Quinchuela, quien nos hablará sobre el procedimiento directo, atenuantes y agravantes. Muy buenas tardes, estimada doctora Andrea. ¿Se encuentra en esta sala de Zoom? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas tardes. Le haré la presentación y podrá comenzar con su ponencia. Ya. La doctora Andrea Quincose es profesora de Derecho Penal de la parte general e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Noreste. La doctora está encargada de la Comisión de Criminología del Departamento de Derecho Penal de la misma universidad y es especialista en Derecho Penal y maestranda en Criminología. Doctora, esta ponencia la puede dar inicio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a proceder a compartir pantalla y mientras tanto aprovecho la oportunidad para agradecer tanto a Latin Juris como a Juristas Ecuador. Siempre es un placer inmenso para mí de alguna forma volver, ¿verdad? Aunque sea de esta forma virtual, que no es la que más me gustaría, pero que indefectiblemente también disfruto a Ecuador, un lugar donde me han acogido y me han tratado tan bien que francamente siempre tengo ganas de volver. En esta oportunidad, cuando recibí la invitación a participar de este seminario, como me indicaron que en sí este curso pretendía tener un enfoque bastante práctico y mi formación es más bien dogmática, elegí trabajar sobre una cuestión que siempre resulta especialmente problemática cuando nos encontramos con delitos cometidos precisamente a través de la conducción de un vehículo automotor, ¿verdad? Hay ciertas cuestiones vinculadas, por supuesto, al tipo objetivo de los diversos delitos que uno puede cometer subido a un vehículo, pero sin embargo muchas veces el quid de la cuestión y en algunos casos, ¿por qué no?, las posibilidades que uno puede ofrecer a un cliente suele tener que ver con quizás poder modificar un encuadre jurídico y evitar una imputación a título de dolo, rescatar, ¿verdad?, una noción de culpa para buscar de esta manera un reproche penal más leve, o por qué no, a la inversa, en caso de que uno lo que esté ejerciendo sea, por ejemplo, la representación de las víctimas, y lo que intente eventualmente sea buscar una calificación que amerite la aplicación de una pena más severa, ¿verdad? En este sentido, siempre la teoría del delito nos viene a aportar y aportar muchísimo, especialmente porque en la medida en la que uno domine estas categorías de análisis, siempre resulta mucho más fácil pensar la prueba, ordenar la prueba, porque uno ya sabe qué es lo que el tipo penal le va a exigir, ¿sí? Y en base a esto sabemos a dónde nos tenemos que enfocar.
En razón de esto, creo que hay en principio dos diferenciaciones muy marcadas que tenemos que hacer. Yo me valí del Código Penal argentino, creo que en la presentación no se dijo, pero vengo de Argentina, y allí tenemos varios tipos penales que uno podría cometer, ¿verdad? Mediante la conducción de un vehículo. En este sentido, yo, para ilustrar un delito de peligro y un delito de resultado, he seleccionado el 193 bis del Código Penal argentino y el artículo 84, que establece, por un lado, la muerte causada de manera imprudente en forma genérica, pero que a su vez en el 2018 fue modificado, hablo del artículo 84, incorporándose un 84 bis, que más adelante voy a comentar, ¿sí? Vamos en principio con un delito de peligro, ¿sí? Como puede ser el previsto en mi legislación, en el artículo 193 bis, que establece que será reprimido con prisión. Esto no nos importa, es la consecuencia jurídica. Vamos al tipo penal. El conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente. Esta última parte, ¿verdad?, vinculada a la autorización, creo que data de una época en la cual la teoría de la imputación objetiva no había calado tan profundo ni en la dogmática argentina ni tampoco en la jurisprudencia. Hoy por hoy sabemos que es una casi, digamos, una verdad de perogrullo que necesitamos precisamente de la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado para poder adentrarnos en el ámbito de lo punible, ¿sí? Por lo tanto, esta última aclaración en realidad perdería relevancia, no tendría por qué estar así explicitada en la norma penal. En este caso, fíjense que se trata de un delito de peligro concreto, en donde no se exige la concurrencia de ningún resultado para que este tipo penal se dé por consumado, ¿sí? Distinta es la situación que va a ocurrir tanto con el artículo 79, que yo aquí no lo transcribí, pero que es el que tipifica el homicidio simple, es decir, el homicidio doloso en la Argentina, que dice que será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años, el que matare a otro. Y en relación a esto, que sí he incorporado aquí al PowerPoint, el artículo 84, que tipifica el homicidio imprudente, establece que será reprimido con prisión de 1 a 5 años, inhabilitación especial, etcétera, allí la consecuencia jurídica, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte. Aquí tenemos un resultado específico que es precisamente la muerte para poder dar por hecho, por cumplido este tipo penal. ¿Por qué es importante que hagamos esta pequeña introducción? Porque de alguna manera estas exigencias del tipo objetivo van a ser las que van a comenzar a tallar cuando pasemos al análisis del tipo subjetivo. En este sentido, para los delitos de peligro alcanza con la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado para que cumplamos con los requisitos típicos objetivamente hablando, ¿verdad?, de esta figura penal, mientras que en los delitos de resultado, como sabemos, no alcanza solo con la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado, sino que además, desde el punto de vista normativo, este se tiene que materializar en el resultado y tiene que haber una relación naturalística entre esa acción y ese resultado, que es lo que denominamos nexo causal, ¿sí?, o nexo de causalidad. Ahora bien, cuando nos adentramos en el análisis del tipo subjetivo, ¿sí?, que es por lo general los profesores de parte general enseñamos que se analiza luego de poder establecer cuál es el contenido del tipo objetivo del delito que yo esté analizando, sea cual sea el que se trate, lo cierto es que una de las dificultades más serias con las que nos vamos a encontrar es con la definición del dolo, cómo definimos al dolo. Y en este sentido sabemos que existen diversas teorías para arribar a una definición, que la doctrina no es unánime, la jurisprudencia mucho menos, pero nos podemos centrar en lo que son las dos teorías principales, ¿sí?, las dos más conocidas,
las dos más divulgadas, y también las dos menos resistidas, porque por otro lado, quienes aspiran a definir el dolo desde un punto de vista normativo, se han encontrado con muchas objeciones por parte, sobre todo de las escuelas, de la escuela finalista, ¿sí? Que todavía tenemos muchos representantes de ella en nuestra querida Latinoamérica. Lo cierto es que se acusa a las teorías normativistas del dolo de vaciar de contenido el tipo subjetivo, porque deja de operar de la misma manera todo lo vinculado al análisis psicologicista de las representaciones del autor, pero a esta teoría no me voy a referir porque no es la que al menos en este ámbito talle más profundo, ¿verdad? Por su parte, las teorías de la representación y la teoría de la voluntad, sí vienen a operar muchísimo al momento de abordar los distintos casos. Por un lado, podemos exigir a la gente solo la representación de los elementos del tipo objetivo, y en la medida en la que ambos, es decir, el tipo objetivo y el subjetivo, se correspondan, se superpongan, se reflejen como en un espejo, podemos decir que nos encontramos ante un hecho doloso, ¿sí? En la medida en la que la gente se represente todos los elementos del tipo objetivo y realice la conducta en forma libre, nos vamos a encontrar ante una figura dolosa. Mientras que para la teoría de la voluntad no alcanza con esta representación, sino que tenemos que ir un poco más lejos, y por ello vamos a exigir también un especial elemento, que sería este elemento conativo, que es la voluntad, ¿sí? Ahora, sea cual sea la clasificación que elijamos, ¿verdad? Nada obsta, por más que históricamente se ha dicho que esta categoría, esta enumeración, esta clasificación es propia de la teoría de la voluntad, en donde este posicionamiento anímico, ¿verdad?, del agente respecto a los eventuales resultados que puede ocasionar con su accionar, vienen a zanjarnos la discusión y a separarnos las distintas categorías. En este sentido, no me quiero detener demasiado en lo que respecta al dolo directo y al dolo indirecto, ¿verdad? Yendo a hechos cometidos mediante la conducción de un vehículo, no caben dudas de que si yo veo a mi archienemigo cruzar una calle y acelero para pasarle por encima, claramente estoy hablando de un hecho cometido con dolo directo. Supongamos que mi archienemigo vaya en una motocicleta en donde también, no sé, vaya un acompañante y yo realice la misma conducta. Lo quiero matar a él, pero sin dudas por la forma en la cual yo he instrumentado mi plan, voy a terminar lesionando o matando también a su acompañante. Sería un caso de dolo directo de segundo grado de consecuencias necesarias, que son las formas en las cuales se suele definir, se suele nombrar exactamente lo mismo. Mientras que nos vamos adentrando en lo que sería para algunos autores, por ejemplo Gabriel Pérez Barberá, aquí en la Argentina, el dolo básico, ¿sí?, me alcanza con representarme los elementos del tipo objetivo y realizar la conducta, ¿sí?, para caer en un dolo eventual, ¿sí? La representación ya me lleva a un proceder al menos con dolo eventual. Este sería el dolo básico, que para la teoría de la voluntad en realidad lo podríamos definir sobre la base de representarse los elementos del tipo objetivo, ver como probable este acaecimiento del resultado, y que sin embargo se decida de todas maneras con indiferencia realizar la conducta en cuestión, ¿sí? Si ocurre el resultado, mala suerte. Este sería, llamémoslo así, el posicionamiento anímico de la gente respecto a lo que podría ocurrir mediante la realización de su conducta. Por otro lado, ¿qué pasa con la culpa con representación? ¿Verdad? Son estas dos categorías sumamente problemáticas. En la culpa con representación lo que habría es una confianza de que ese resultado que ve como posible, en realidad no va a ocurrir. En este sentido, la diferenciación entre dolo eventual y culpa con representación nos ha traído muchos dolores de cabeza, se han escrito ríos de tinta y se han elaborado un montón de memes, ¿verdad?, para tratar de alivianar lo que es la tarea de los juristas cuando nos encontramos con estos dos casos, ¿verdad?, estas constelaciones de casos tan linderas unas contra otras. Esto lo pongo porque es muy lunes,
y necesitamos arrancar la semana un poco más livianos, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos que diferenciar el dolo eventual de la culpa con representación, muchas veces cuando nos topamos precisamente con un caso en donde se trata de un delito cometido mediante la conducción de un vehículo automotor, muchas veces el problema con el que nos topamos es con que es tal el nivel de imprudencia, ¿sí?, que es factible mediante un recabado de cierto tipo de pruebas, ciertas pruebas o ciertas argumentaciones sobre la prueba ya recolectada, puedo perfectamente defender tanto una posición como la otra, valiéndome justamente de esta indefinición, ¿sí?, o falta de conceptos tajantes, ¿verdad?, que nos encontramos en la doctrina. En este sentido, resulta sumamente problemático en los casos en particular, en un expediente judicial, poder arrimar prueba que me lleve en forma tajante a una conclusión o a otra, ¿verdad? En este sentido, muchas veces excede lo que es la propia destreza del litigante, sino que estamos sujetos a un montón de avatares, estoy hablando de la práctica, ¿verdad? Avatares judiciales, a, eventualmente, ¿por qué no?, los antecedentes, ¿sí?, los autoprecedentes que pueda tener el tribunal, el juzgado en donde nos toque litigar, ¿verdad? Y no hay mayor previsibilidad al respecto. Ahora, cuando inicié esta exposición, marqué en la primera filmina del PowerPoint justamente la existencia de reformas que son sumamente problemáticas. ¿Y esto en virtud de qué? Y aquí traigo a colación una reforma que se introdujo en la Argentina en el año 2018, en donde se incorporó el concepto, además, ¿verdad? Por si no fuera suficiente con la necesidad de distinguir un dolo eventual de culpa con representación, además se incorporó normativamente, sin que nosotros en la Argentina tengamos un antecedente claro de esta nueva categoría, se introdujo la cuestión de la culpa temeraria, ¿sí?, de la culpa temeraria. Puntualmente en el artículo 84 bis, que es al que dije más temprano que me iba a referir, es un artículo bastante largo, establece una forma agravada de homicidio culposo, puntualmente cuando es cometido mediante, la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, ¿sí? Podríamos aportar mucho respecto a qué es un vehículo con motor. Esto es un elemento normativo del tipo en el cual no me quiero detener demasiado, en honor a la brevedad y para tratar de dejar algún espacio para preguntas, pero lo difícil, ¿verdad?, de esta figura en cuanto a su análisis viene precisamente por lo que se ha incorporado en el segundo párrafo, que a su vez son otras agravantes, ¿sí? Aquí las tenemos resaltadas. Algunas de ellas que son las que me interesan para hacer justamente este análisis respecto a qué podemos entender por culpa temeraria. Si ustedes lo leen, aquí lo tenemos en negrita, van a encontrarse con que se agrava nuevamente la figura cuando este homicidio ocurriere con un agente que se encuentra bajo los efectos de estupefacientes, con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre, cuando se trata de un conductor profesional, por ejemplo, de un transporte público, este número varía. Cuando estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida, si condujese estando inhabilitado para hacerlo, por supuesto por una autoridad competente, si violare la señalización del semáforo, etcétera, etcétera. Sin dudas aquí se enumeran un montón de circunstancias que desde el punto de vista, ¿verdad?, estadístico, ¿por qué no criminológico?, son las que con mayor frecuencia uno puede constatar en lo que son los accidentes de tránsito, ¿sí? En la Argentina los accidentes viales son la principal causa de muerte violenta, ¿sí? De acuerdo a las estadísticas, estas son las circunstancias que con más frecuencia, como les decía, se pueden constatar en estos casos, ¿verdad? Exceso de velocidad,
especialmente notorio, pasar semáforos en rojo, circular en el sentido contrario al que corresponde la calle, etc. Pero lo problemático aquí es esta última expresión, ¿verdad? Porque después de enumerarse un montón de circunstancias, si leemos sobre el final, nos encontramos con la expresión o culpa temeraria, ¿sí? Esta cópula disyuntiva o, ¿sí? Cada circunstancia agravante es separada por la cópula disyuntiva o, y al mismo tiempo se incorpora sobre el final o culpa temeraria. Hay autores para los que la sumatoria de todas estas agravantes es lo que da por resultado la presencia de culpa temeraria en el caso concreto. Sin embargo, sería un sinsentido que se haya incorporado o culpa temeraria como una categoría aparte, ¿verdad? En este sentido, la doctrina ha definido a la culpa temeraria como la violación especialmente grave a los deberes de cuidado, ¿sí? Sin embargo, en este sentido, uno también podría decir que la violación de deberes de cuidado es un patrimonio, ¿verdad?, del análisis de la imputación objetiva, más específicamente, ¿verdad?, de la creación del riesgo jurídicamente desvalorado. Por su parte, resulta más acertado y más práctico para el análisis no enfocarse en un primer momento en la gravedad de la transgresión, sino, llamémoslo así, en la elementalidad, ¿sí? En la elementalidad del deber atender. Podríamos, por ejemplo, hacer un parangón con lo que ocurre con la teoría del error, ¿verdad? Siguiendo a Bacigalupo, la imprudencia se puede vincular, la imprudencia como categoría, como concepto, se puede vincular al error de tipo vencible, ¿sí? En donde la vencibilidad del error es determinada en función de si le podemos achacar al propio agente el haber caído en el error por su propia falta de cuidado, ¿sí? Por su propia falta de diligencia. Para esto, a ver, vamos a silenciar los micrófonos abiertos. Ay, gracias a la organización. Cuando tenemos que definir la vencibilidad o no del error, se suele recurrir a esta figura imaginaria, ¿verdad? Este mecanismo de análisis en donde se compara el proceder del agente, el proceder del autor, con el proceder que hubiera adoptado, el comportamiento que hubiera adoptado esta figura imaginaria, ¿verdad? El hombre medio, ¿sí? Que al fin y al cabo no es más, ni tampoco menos, que una persona prudente, ¿sí? Ni obsesiva, pero ni tampoco desaprensiva respecto a los deberes de cuidado. Y si esta figura estándar, ¿verdad? Este ser humano prudente y diligente promedio, se hubiera comportado de otra manera, es decir, no hubiera caído en el error, en este error de tipo, este error va a ser vencible. Ahora, si esta persona promedio, prestando la debida diligencia, la debida atención, hubiera de todas maneras caído en ese mismo error, el error sería entonces invencible. Si hacemos un análisis análogo, tomando en consideración no entonces ya la gravedad de la transgresión a la norma, sino la elementalidad de esta norma, podríamos sustituir a este hombre medio, ¿verdad? Esta persona promedio, por la persona más torpe, ¿sí? Por la persona menos cuidadosa. Y el razonamiento sería el siguiente: ni siquiera la persona menos cuidadosa se hubiera comportado de esta manera. Si a esto le sumamos justamente también la gravedad de la transgresión, nos encontramos con un panorama que nos permitiría, ante el caso concreto, definir con mayor claridad qué es la culpa temeraria, o si nos encontramos ante un caso de culpa temeraria, que, como les decía, no es la sumatoria de muchas agravantes, porque si no perdería totalmente el sentido de lo que ha incorporado el legislador argentino al tipificar de esa manera el 84 bis. De cualquier forma, conceptualmente no tenemos tampoco mayores herramientas para abordar con claridad un caso concreto y separar cuándo hay culpa temeraria o cuándo tenemos alguna de estas otras dos categorías. En este sentido, podríamos decir que si seguimos el meme anterior, resulta que eran trillizas, ¿sí? Estas son tres actrices y cantantes argentinas de hace varios años que se hicieron famosas cantando las tres juntas por ser trillizas. Resulta que no eran solo dolo eventual y culpa con representación, sino que además
aparece la culpa temeraria, que es otra clasificación muy difícil de separar de las demás. En este sentido, y pido disculpas porque al descargar el PowerPoint de Canva me ha quedado una letra colgada en dos de las categorías. Sigue existiendo una serie de dificultades muy difíciles de sortear al momento justamente de separar las tres. Es, me atrevo a decir, muy complejo definir a priorísticamente y en forma tajante una de otra, ¿verdad? Esta idea, que no se me ocurrió a mí sin dudas, sino que justamente nace de autores como Mir Puig o Muñoz Conde, de analizar qué hubiera hecho la persona menos diligente, puede aportar en términos prácticos mucho a lo que es la praxis en sí misma y el ejercicio de la abogacía, pero la cuestión no está zanjada. En este sentido, si atendemos al posicionamiento anímico, ¿verdad?, que diferenció históricamente el dolo eventual como aceptación e indiferencia de un posible resultado, y por otro lado, la culpa con representación como confianza de que el resultado no va a ocurrir, de que se va a poder evitar mediante, supongamos, no sé, la realización de ciertas maniobras que aumenten la seguridad, etc., nos vamos a topar con que respecto a la culpa temeraria no tenemos mayores conceptos que lo que podamos capitalizar desde el mismo lugar, ¿verdad?, que el dolo eventual o la culpa con representación. Ahí sí van a entrar en juego estos abordajes respecto a la elementalidad del deber de cuidado, o, por ejemplo, en particular en lo que es, y acá voy a retroceder, esta norma, que es la argentina, ¿verdad? Uno podría decir, conducir con excesiva ebriedad, ¿verdad?, es de por sí temerario, pero ¿por qué marcamos esta diferencia? ¿Sí? Para algunos autores argentinos, por supuesto que trabajamos sobre esta norma, este apartado en donde específicamente se habla de culpa temeraria podría, por ejemplo, resultar especialmente operativo cuando nos encontramos con, supongamos, tomemos este supuesto de aquí del medio, ¿verdad? Conducir en exceso de velocidad de más de 30 km/h por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho. Supongamos que yo no me haya excedido en 30 km/h, pero porque, por ejemplo, esa norma en puntual, esa norma de cuidado, esa norma de tránsito haya sido pensada para condiciones ideales, ¿verdad? Yo, supongamos, en la avenida X de mi ciudad, puedo transitar hasta, no sé, 100 km/h. En la medida en la que, ¿verdad?, no esté lloviendo, no haya neblina, no haya humo, etc. Supongamos que se trate de un supuesto en el cual yo me encuentre conduciendo a 120, ¿sí?, o a 110, a 105 km/h, que en definitiva no alcanzan a esos 30 por encima de lo dispuesto por la norma, pero sin embargo las condiciones hacen que conducir a 105 km/h se trate de un hecho, ¿verdad?, ejecutado con culpa temeraria, por la sencilla razón de que, supongamos, hay neblina, ¿sí? En este sentido, resultaría especialmente operativa esta última incorporación que ha hecho el legislador argentino en el 84 bis. Ahora bien, necesitamos conocer qué dice la dogmática para, en este sentido, luego poder analizar la prueba y también saber qué pruebas pedir. Existen posiciones en mi país, especialmente porque pertenece a mi universidad, el profesor Jorge Bonpadre indica que desde esta última reforma al Código Penal desaparece la posibilidad de imputar a título de dolo, ¿sí?, de homicidio doloso. Por supuesto que esto alcanza también a las lesiones, al delito de lesiones, sean culposas, con culpa temeraria o con dolo eventual, porque la misma reforma se ha hecho en relación al delito, al tipo penal de lesiones. Él sostiene que ahora se encuentra totalmente vedada la posibilidad de hacer una imputación a título de dolo eventual, porque cualquier accidente de tránsito debería caber, en la medida en la que haya
una imprudencia notoriamente desmedida, ¿verdad?, en la ejecución de la acción, debería caer en este supuesto, ¿verdad?, de homicidio o lesiones, supongamos, culposas / imprudentes, calificadas, ¿sí? Sin embargo, desde la otra vereda, algunos pensamos que esto no es así, que la dogmática nos ha ofrecido múltiples posibilidades para seguir pensando, sin duda en este caso me voy a poner del lado de la acusación, eh, en delitos cometidos mediante la conducción de vehículos automotores con dolo eventual, con independencia de esta última reforma. Si nos ponemos a construir un caso, ¿verdad? Imaginemos una persona que elige irse de fiesta, ¿sí? Imaginemos que me voy a una fiesta que se hace en las afueras de la ciudad, voy a tener que recorrer un tramo de carretera, ¿verdad? De ruta, como le decimos en la Argentina, para ir a la fiesta y volver a mi casa. En la fiesta consumo alcohol de manera excesiva, consumo estupefacientes también de manera excesiva, vuelvo a mi casa, supongamos cuando está despuntando el sol a las 6 de la mañana, es decir, me encuentro bajo los efectos del alcohol, de los estupefacientes, del cansancio. A mí a esta fiesta me invitaron hace 3 días, yo ya sabía que iba a ir conduciendo, que iba a ir, que iba a tomar y que iba a tener que volver bajo este estado, ¿verdad?, de confusión, producto del consumo de sustancias, pero también producto del cansancio. Me voy en un auto deportivo que levanta muchísima velocidad, y a su vez cuando vuelvo en esas condiciones piso el acelerador, y en una ruta en donde debería conducir hasta a 80 km/h, conduzco, supongamos, no sé, a 120, o la cifra que ustedes elijan. En ese caso, si bien es una teoría sumamente polémica, creo que podemos capitalizar las propuestas de la actio libera in causa y poder sostener que no se trató de un caso de culpa temeraria, sino que al haber desarticulado todos y cada uno de los posibles dispositivos, sea, digamos, por la propia configuración del hecho, pero puntualmente mis propias capacidades para mantener el riesgo bajo control, uno creo que podría sostener mediante el análisis del caso, de la prueba y demás, una imputación a título de dolo eventual y no así de culpa con representación, perdón, de culpa temeraria o de culpa a secas. Es cierto que con esta última incorporación a nuestro Código Penal, al Código Penal argentino, un caso de estas características ya no podría ser nunca, jamás, ¿sí? Supongamos que yo bajo este supuesto, este estado, colisiono contra un peatón y lo mato, ¿sí? Este homicidio no podría caber, a partir de esta última reforma, en el 84, es decir, en el tipo básico de homicidio imprudente, sino que por lo menos deberíamos estar hablando de un encuadre, de una subsunción en este 84 bis, segundo párrafo, que establece el homicidio imprudente agravado con especiales calificantes, ¿verdad?, que redoblan el agravamiento del reproche, el agravamiento de la conducta. Es decir, ya no podría recurrir al tipo básico del homicidio imprudente, sino al menos al tipo calificado. Pero no existiría ningún obstáculo para que este mismo hecho, mediante un análisis diferente de la prueba, ¿verdad?, una argumentación diferente, pueda ser entendido como un homicidio ejecutado con dolo eventual, ¿sí? Sé que en toda Latinoamérica existen estadísticas bastante parecidas en relación a los accidentes de tránsito como causal de muerte violenta. Desconozco los pormenores concretos de la legislación de cada uno de los países, de los cuales sé que el auditorio puede ser oriundo, pero por lo general nos encontramos ante situaciones sumamente parecidas, ante eventuales reformas muy parecidas, y creí que, bueno, cuando Damián me invitó a sumarme a este ciclo, podía aportar algunas reflexiones desde mi país,
que pudieran ser capitalizadas y aprovechadas por ustedes desde sus distintos lugares de procedencia. Pero bueno, en honor a la brevedad, no sé si va a haber un espacio para preguntas, pero les agradezco a Latin Juris y a Juristas de Ecuador por el espacio, y a todo el auditorio por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora Andrea. Por favor, el doctor Fausto Vázquez, que se prepare. Vamos ahorita a realizar un par de preguntas que tenemos en redes sociales. El primero es de Ernesto Chalpi. Él nos pide que nos dé un ejemplo de la culpabilidad temeraria dentro de un accidente de tránsito. Bien, a ver, es difícil establecer a rajatabla, ¿verdad? Acá abro el paraguas anticipadamente. Es muy difícil establecer a rajatabla una idea, un caso que a todas luces sea de culpa temeraria, pero supongamos, ¿verdad? Si tuviéramos que construir un caso, sin dudas pensaríamos, por ejemplo, en una persona alcoholizada que conduce de contramano por una calle cuyo tránsito sabe que es especialmente numeroso, ¿verdad? Voluminoso, frondoso. Eh, Creo que sería por la elementalidad del deber de cuidado, supongamos, no sé, zona de escuela, ¿verdad? Voy pensando en señales de tránsito, ¿verdad? Veo el cartel de contramano y al mismo tiempo el cartel de que allí hay una escuela. El máximo de velocidad es, supongamos, no sé, 40 kilómetros por hora y yo paso a 80, y parece tan elemental el deber de cuidado que uno creo que podría construir una idea de culpa temeraria, ¿sí? Pero por eso les decía, no necesariamente en cuanto a mi legislación en particular tenemos que pensar en la sumatoria de muchas de estas agravantes. Sin dudas la sumatoria de ellas da la pauta de una especial y gravísima violación a los deberes de cuidado, sino que a veces incorporando un dato como por ejemplo una señal de una escuela, ¿sí? Uno puede llegar a la conclusión de que se trata de un deber demasiado elemental y que cualquier persona, y recurriendo a este razonamiento que proponen estos autores españoles, hasta el menos cuidadoso aminoraría la velocidad al pasar por una escuela. Gracias, doctora. En redes sociales, Alonso Tarquino Polo Puente nos dice: felicitaciones, doctora, por su brillante ponencia. Quiero consultarle, ¿qué cantidad de alcohol debe consumir un conductor para llegar a los 500 miligramos por litro de sangre para infringir la ley? Y esto siempre depende de la bebida que se consuma, ¿verdad? No es lo mismo un vaso, supongamos, no sé, de cerveza, que un vaso de vino, que un vaso de whisky, que un vaso, no sé, sigamos pensando en bebidas, ¿verdad? Nunca es igual. Nunca es igual, siempre va a depender de la bebida, de la contextura física de la persona, de si es hombre o si es mujer. Siempre el metabolismo es distinto, así que es una pregunta que en realidad me excede porque me faltan conocimientos médicos para poder decir, fulano, no sé, yo cuánto debería consumir para llegar a esa concentración, no lo sé. Muchas gracias, doctora. Recuerden que los cursantes que estamos en plataforma de Zoom pueden alzar su mano para poder realizar alguna pregunta. En redes sociales también Paulina Pazmiño nos habla. Dice, de pronto el exceso de velocidad en vías con suficiente señalética puede ser culpa temeraria. Perdón, ¿podrías repetirme la pregunta? Tengo un poco de contaminación auditiva acá en donde estoy. Sí. Paulina Pazmiño nos habla nos pregunta, ¿de pronto el exceso de velocidad en vías con suficiente señalética puede ser culpa temeraria? No, el exceso de velocidad a secas posiblemente no, pero, y no es solo la señalización. Por eso les decía, creo que es imposible construir un caso paradigmático de culpa temeraria. Si vamos agregándole condimentos,
sin dudas vamos a llegar a la conclusión de que sí, a ver, no sé, salgo en un coche sin frenos. Creo que la mayoría del auditorio diría, y sí, en ese caso estamos hablando de culpa temeraria. Quizás sea el que más coincidamos, pero creo que no pasa exclusivamente por una cuestión de señalización, ¿verdad? Se pueden construir casos en donde esté plagado de señales, pero hay niebla y no es la señal lo que me va a dar la pauta de que me encuentro ante un caso de culpa temeraria, sino la presencia de la niebla. Entonces, uno, insisto, puede construir cientos de casos en donde quizás tengamos opiniones diferentes, aunque tal vez, ¿verdad?, salir con un auto cuyos frenos sé que están fallando, sea en el que nos podríamos poner de acuerdo todos y decir que sí, que sería un caso. Quizás estamos descubriendo el caso paradigmático de culpa temeraria. Listo, doctora. Y la última pregunta que se nos presenta es, ¿qué pasaría, doctora, si la persona que comete un accidente de tránsito no siguió los pasos para que le otorgaran la licencia? Es decir, pagó por debajo de la mesa para que le den la licencia, pero este causa un accidente de tránsito. ¿Quién es el culpable? ¿Esta persona o en el caso de acá de Ecuador hay escuelas especializadas para otorgar estas licencias? ¿Quién es el culpable? ¿La escuela o la persona? Esa es una pregunta muy compleja, en verdad. Sin dudas hay una posición de garante por parte de la autoridad que habilita a conducir. Si yo habilito a alguien cuya habilidad en el manejo, ¿verdad?, habilidad en términos prácticos, pero también su conocimiento teórico, no fue evaluado, sin dudas en términos de incremento del riesgo, por ejemplo, podría fundamentar, esto recurriendo a la teoría de la imputación objetiva, podría fundamentar una eventual imputación. Existen sin dudas otros delitos también, ¿verdad? Supongamos si pagué por debajo de la mesa para que me entreguen la licencia de conducir, ahí nos encontramos ante un supuesto de cohecho que va a ser punible con independencia de la eventual responsabilidad por los accidentes que yo cause mediante la conducción del vehículo automotor. Sin embargo, y no quisiera extenderme o superponerme con los temas, ¿verdad? Sé que uno de los expositores va a hablar sobre imputación objetiva justamente, pero, por ejemplo, y este es un caso que a mí me encanta debatir con mis estudiantes en la carrera de grado. Si yo no tengo carnet, supongamos, no tengo licencia de conducir, o la tengo y es trucha, está adulterada, la conseguí así de esta manera, pasando un sobre por debajo del escritorio, etc. Pero voy conduciendo, ¿verdad? Respetando todas las normas de seguridad, ¿verdad? Todos los deberes de cuidado, es decir, freno en las esquinas, hago los juegos de luces que tenga que hacer para indicar que voy a frenar, que voy a doblar, freno ante el semáforo, etc. Imaginemos el mejor conductor, ¿verdad?, posible, pero resulta que no tiene licencia. En ese sentido, si llegase a ocurrir un siniestro, acá tenemos que tomar el caso así al desnudo y sin agregarle mayores condimentos, pero si en ese contexto ocurriera un siniestro, para la teoría de la imputación objetiva yo no habría creado un riesgo jurídicamente desvalorado, porque el fin de protección de la norma de cuidado, es decir, de la que me exige una autorización especial para poder salir a conducir un vehículo automotor, es estandarizar el conocimiento y la habilidad práctica, el conocimiento de las leyes de tránsito y la habilidad al volante de cualquier persona que se suba a un vehículo. Entonces, el fin de protección de la norma, en la medida en la que yo me haya desenvuelto en forma prudente y respetando las normas de tránsito, ¿no?, se daría por saldado aunque yo no tenga la habilitación. Por supuesto que si alguno de ustedes no tiene licencia, va a salir porque un día acá me escuchó a mí decir esto y pretende no pagar la multa, el inspector de tránsito se les va a reír y van a decir, no sé de quién escuchaste eso, pero la multa la pagas igual, porque una cosa es la responsabilidad administrativa y otra muy distinta es la responsabilidad penal, ¿verdad? La multa la tendré que pagar de todas maneras, pero no así me podrán imputar esas lesiones, ese homicidio, esos daños por la conducción del vehículo, porque no habría creado un riesgo jurídicamente desvalorado
por aplicación del principio de fin de protección de la norma de cuidado. Pero esto es una cuestión de imputación objetiva, ¿verdad? No ya, no es patrimonio del análisis del tipo subjetivo. Listo, doctora. Como comentario final, Sergio Chica nos habla, nos indica que el tipo penal de culpabilidad temeraria es muy sugestivo en el sentido de que los elementos normativos pueden ser casualidades, como lo había dicho en algunos ejemplos que usted nos dio como referencia. Listo, estimada doctora. Muchísimas gracias. Nos queda agradecer infinitamente su trabajo y su apoyo con Latin Juris y Juristas de Ecuador. Eh, ¿Puede darnos sus últimos mensajes y su despedida, por favor? Sus últimos mensajes suenan a palabras finales, espero que no sea así. Pero de este evento. Perfecto. Sí, vuelvo a agradecerles la invitación y la atención y espero realmente la próxima vez poder encontrarnos en vivo y en directo, porque cada vez que puedo remarco la hospitalidad con la que fui recibida en Ecuador en el año 2019, así que espero volver a gozar de esa hospitalidad y de ese calor que ustedes supieron darme. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, estimada doctora. Con los estimados cursantes,